juicio contra Israel, y en el juicio contra Israel veíamos algo en particular, y hablaba principalmente de un juicio por su injusticia social, es decir, cómo habían actuado en contra de lo que el Dios había establecido. No les juzgó por no guardar la ley como tal, que era lo que le había hecho Judá, sino era por no ponerlo en práctica. Entonces veíamos en todos estos juicios, veíamos varias cosas para nosotros. Por un lado, veíamos el amor al prójimo. Por otro lado, veíamos el amor a la palabra. Y por otro lado, por último, veíamos también la cuestión de la justicia social. Es decir, cómo vivo, cómo practico yo el amor hacia los demás, pero el amor que Dios ha establecido que debe ser practicado, ¿no? Entonces esto ya nos da un panorama, un primer panorama de estos juicios. Para volverlo a recordar, esto es más o menos en el 760 a.C. Recordemos que en el 722 a.C. es cuando Israel es llevado a la cautividad, y más o menos son 2 años antes del terremoto, que fue en el 760, ocurre esto. Y debemos recordar también que Israel no estaba teniendo un mal momento como pueblo. Todo lo contrario, estaba teniendo unos tiempos de prosperidad que uno podría pensar, pues a veces también como nosotros pensamos, las cosas van bien, es porque estamos bien con el Señor, ¿no? Entonces la prosperidad no está asociada a vivir correctamente con el Señor, sino que en este caso pues es algo que Dios permite, pero envía un profeta. En este caso el primero fue Amós, el segundo fue Oseas, que los envió para predicarles acerca de su condición como pueblo que se había apartado de Dios. Y hoy, viendo el Amós capítulo 3, vamos a volver a recordar que Dios quiere que como creyentes comprendamos cuáles son las consecuencias del pecado. Dios quiere que como creyentes comprendamos las consecuencias del pecado. Vamos a Amós capítulo 3 y dice así: Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león de la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová:
De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas. Oh Jehová. Pues vemos acá, a través de este texto, es que Dios quiere que como creyentes que comprendamos las consecuencias del pecado. Está hablando de un pecado, vamos a ver al final, que habla acerca de un pecado concreto, que es el pecado de la idolatría, cuando habla acerca de los altares de Betel. En Betel era donde practicaban los sacrificios, donde practicaban esas religiones que iban en contra de Jehová. Pero para nosotros es un llamado de atención y es un buen llamado para comenzar este año, para que nos mantengamos alerta en medio de nuestras vidas, nos mantengamos alerta contra el pecado. Y entendamos que el pecado tiene consecuencias. Hermanos, el Señor obviamente ha perdonado nuestros pecados, pero el Señor también nos castiga cuando practicamos un pecado, ¿no? Entonces debemos entender, y es ahí donde debemos de tener el cuidado, ¿no? de estar atentos en nuestra vida acerca de cómo vivimos, pues justamente para ver en qué pecamos, arrepentirnos y cambiar. ¿Por qué? Porque si no, el pecado tiene sus consecuencias. Vivimos en un momento donde pecar es fácil. Pecar es muy fácil, hermanos. Negar que no tenemos lucha contra el pecado es engañarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué digo que es engañarnos? Quizá alguno piense con qué osadía digo yo esto. Porque vivimos en una sociedad que la sociedad misma está corrompida. La sociedad misma es libertina, es decir, no es una libertad, sino es un libertinaje, es decir, es un mal uso de la libertad. Y como vivimos en medio de esta sociedad libertina, pues francamente es muy fácil que se nos pegue algunas de las prácticas del mundo. Hermanos, mentir, en la época de mis padres, una mentira, o sea, la palabra que alguien daba, que alguien decía, bastaba, era suficiente. La palabra de esa persona para entender que se iba a cumplir, que iban o sea, que eso se iba a dar. Cuando alguien decía que iba a hacer algo, realmente lo hacía. Hermanos, hoy día podemos firmar 80 papeles diciendo que vamos a hacer algo y faltar a nuestra palabra. Eso se llama mentir. Así que faltar a nuestra palabra es mentir. Y hoy día eso es tan fácil como cuando decimos algo. Sí, ahora mismo lo voy a hacer y me voy a hacer otra cosa. Estamos faltando a nuestra palabra, estamos mintiendo. Pecados que pueden ser desde así de sencillos hasta más complejos, como puede ser una cuestión de hay que meter papeles, hay que hacer algo, hagámoslo por la parte de atrás. Oye, mira, si me pagas 100,000, te vas a evitar, no presentas este papel, que tienes problemas, no haces no sé qué y ya.
Y pensamos a veces que eso es la benevolencia del Señor que está abriendo puertas para resolver el problema. Y lo que no vemos es que realmente eso es ir en contra de la palabra de Dios, porque eso también es mentir. Eso es engañar. Así que la sociedad nos ha vendido que podemos hacer lo que queramos siempre y cuando los demás no se den cuenta. Tenemos que entender algo, y es que, y quiero dejarlo bien desde el principio, es que nosotros tenemos el perdón de los pecados a través de la muerte de Cristo en la cruz. Sin lugar a duda. La idea es que nosotros como cristianos debemos de vivir en santidad. Es un tema que lo hemos tocado mucho el año pasado a través de los distintos libros. La santidad. La santidad buscando agradar a Dios. Nosotros tenemos el perdón, pero el Señor quiere que vivamos con santidad. Cuando peco, el Señor busca el arrepentimiento. El problema es que muchas veces no tenemos ni siquiera conciencia de nuestro pecado. Hermanos, el pueblo de Israel no tenía conciencia de las consecuencias del pecado. Incluso ellos pensaban que estaban haciendo las cosas bien. Pero tiene que enviar al profeta Amós para explicarles que están haciendo las cosas mal, que están pecando y que el pecado tiene consecuencias. Hermanos, nos hemos acostumbrado al pecado en sus diferentes facetas. En el aspecto de la televisión, cine, cuando vemos imágenes que no debemos verlas, ya no lo consideramos, vemos en una película quizá una escena un poco subida de tono, un poco salidita, y lo primero que decimos es, ahí no se ve nada, simplemente es cine. Cuando el Señor nos llama a mantener los ojos puros. Y nos justificamos, hermanos. La publicidad ya de verdad es, la publicidad está sexualizada completamente. Completamente. Y ya nos hemos acostumbrado a tal grado que no lo identificamos ni siquiera como pecado. Y el problema es que cuando no identificamos eso como pecado y no entendemos las consecuencias del pecado, poco a poco, lo que quizá una escena al principio podía ser difícil de digerir, al ir viendo otras cosas, ir asimilando otras situaciones, llega un momento en el cual lo vemos hasta normal. Y no solamente con la sexualización, lo vemos con la mentira, lo vemos con el trabajo. Hermanos, es bueno trabajar, la Biblia nos enseña a trabajar, nos dice que debemos de trabajar para comer nuestro pan. El problema es que muchas veces ya el trabajo se vuelve nuestro centro. Y dejamos todo lo demás por el trabajo. Eso ya es pecado. Pero la sociedad nos enseña que para ser exitosos hay que trabajar duro, hay que levantarse temprano, acostarse tarde. Se van dando cuenta de cómo el pecado ha ido entrando, lo hemos ido permitiendo en nuestras vidas de una forma sutil. Pues justamente Amós está hablando acerca de eso. Y entonces nos enseña, que Dios quiere como creyentes comprendamos las consecuencias del pecado. En primer lugar, porque tenemos responsabilidad por ser hijos de Dios. Miren lo que dice versos 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades.
se van dando cuenta de lo que estamos viendo acá. Miren lo que vemos aquí. Vemos 3 partes. Versículo 1 explica quiénes son. Dice hijos de Israel. En la segunda parte, la primera parte del verso 2, explica cuál es la posición de ellos frente a Dios. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Es decir, ustedes son hijos de Israel y a ustedes los escogí, los únicos escogidos de toda la tierra. Y entonces explica la segunda parte del verso 2. Os castigaré por todas vuestras maldades. Explica las consecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Que hermanos, que a mayor conocimiento nosotros tenemos mayor responsabilidad. Les estaba explicando al pueblo de Israel, ellos tenían el conocimiento porque habían sido el pueblo escogido. Ellos tenían una posición frente a Dios, con lo cual la responsabilidad es mayor y las consecuencias también son más grandes. Y hermanos, esto mismo nos pasa a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Nosotros, al tener el conocimiento de la obra de Cristo en nosotros conocemos a Dios porque ya tenemos acceso directo a Él. Nuestra responsabilidad también es grande, es mucho mayor. Porque los que no son creyentes, yo no les puedo pedir nada porque no conocen quién es Dios. Pero cada uno de los que estamos aquí, sí sabemos y sí conocemos quién es Dios. Y si conocemos quién es Dios, entonces también conocemos nuestra responsabilidad y conocemos también las consecuencias. Así que cuando estamos practicando el pecado, cuando vivimos el pecado, y realmente no queremos cambiar, porque ahí hay que dar ese matiz. Realmente, si entiendo que he pecado y me arrepiento, el Señor me perdona. Hay ese arrepentimiento. Pero si realmente yo practico el pecado y no quiero cambiar, que era un poco lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, entonces las consecuencias son mayores. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad por ser hijos de Dios. Así que el pecado tiene sus consecuencias porque nosotros somos hijos de Dios. Y esto nos debe abrir los ojos y tener nuestra mente preparada en todo momento para ser sensibles al pecado. Eso significa que debo conocer mejor a Dios. Eso significa que debo de conocer cómo Dios quiere que viva yo en santidad. Y entonces cuando yo conozco, cuando yo interiorizo y cuando yo evalúo mi vida, entonces puedo ver mi pecado. Y entonces, si no me arrepiento, si no cambio, ese pecado va a tener sus consecuencias porque soy hijo de Dios. Así que, hermanos, lo primero que nos anima o lo primero que nos llama el profeta Amós cuando nos habla acerca de comprender las consecuencias del pecado es que primero debemos de entender cuál es nuestra posición frente a Dios. Y creo que lo hemos repetido muchas veces, cada semana, cada reunión, miércoles, jueves, viernes, sábado con los jóvenes, domingo. Hemos hablado y se ha enseñado desde la palabra que el pecado, vivir en pecado, trae sus consecuencias. Que debemos de vivir en santidad y debemos menospreciar, aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser responsables ante el Señor. En segundo lugar, Dios quiere que como creyentes comprendamos las consecuencias del pecado, porque debemos entender, valga la redundancia, las consecuencias de ese pecado. Miren lo que dice versos 3 al 8.
Y realmente las consecuencias es que el pecado trae castigo. Debemos entender que las consecuencias son el castigo. Amós hace varias preguntas. Primero dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso lo utilizamos en muchos textos para otras cosas, pero realmente no está el texto, la pregunta no está enfocada hacia cómo me relaciono con los demás, sino está enfocada, ahora vamos a ver a qué. Entonces la respuesta lógica, ¿cuál es? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Yo ando con mi esposa porque nos hemos puesto de acuerdo para caminar juntos. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Pues básicamente el león ruge porque está buscando qué comer. Si está tranquilo, está tranquilo. No. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? No. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Es decir, puede haber una trampa, pero si no hay cazador, ¿el pájaro caerá? No. Pensando en esas trampas que son de cuerdas que hay que jalar y que mete ahí la patita. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Tampoco. Es decir, el cazador va a dejar la trampa, va a dejar el lazo hasta que haya caído algo. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Trompeta por sonido de guerra? Pues no, porque si suena la trompeta es porque viene el enemigo. Se dan cuenta que todas las respuestas a todas las preguntas es no. ¿Con qué fin? Con el fin de responder a la pregunta que viene ahora. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Qué está diciendo la pregunta? ¿La culpa del pecado es de Dios? El hombre respondería sí. Ha hecho todas las preguntas, ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 preguntas antes, cuya respuesta es no, para que entendamos que la última pregunta, la respuesta sigue siendo no. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? ¿Qué es lo que está diciendo Dios a través del profeta Amós? Es que el hombre es enteramente responsable de su pecado y eso trae castigo. Hoy día, aunque no es hoy día, porque ya esto es una pregunta que se ha hecho muchas veces. Todo el mundo dice, ¿por qué si Dios es tan poderoso no quita el cambio climático? ¿Por qué si Dios no es tan poderoso quita la guerra en Libia? ¿Por qué si Dios no es tan poderoso quita el coronavirus? Enfermedad que lleva 2 años dándonos literalmente dolor de cabeza. Dios es poderoso para hacer todo eso. Pero el problema del coronavirus, el problema de las guerras, el problema del cambio climático, el problema de mi problema con los vecinos, el problema de los choques, el problema de las estafas, el problema, todos esos problemas, todos esos males, debemos recordar que son consecuencias del pecado del hombre. Así que Dios está dejando aquí claro que el pecado trae castigo porque el hombre es responsable de su pecado. Usted y yo somos responsables de nuestro pecado. Y el pecado entonces trae castigo. Así que, hermano, lo que está diciendo aquí básicamente es que el pecado trae castigo. Así que arrepiéntase. Vamos a verlo más adelante, pero básicamente los está invitando a arrepentirse, a pedir perdón por su pecado. El problema es que ellos no entienden y ellos quieren echarle la culpa a Dios. Hermano, ¿cuántas veces echamos las culpas a Dios para justificar nuestro pecado? Y luego nos quejamos de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque hacemos responsable a Dios. No, es que yo no hice nada. Yo no pensé nada. Yo no vi nada. Hermanos, el problema es que vemos lo que no debemos. Pensamos lo que no debemos.
hacemos lo que no debemos. Y entonces cuando practicamos eso que no debemos, entonces tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias y nosotros somos responsables. Termina diciendo y hablando el verso 7 y el verso 8, después de hacernos entender de que el hombre nosotros somos responsables de nuestro pecado. La culpa no es de otra persona, sino mía. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ante el pecado del hombre y Dios queriendo que se vuelvan, Dios muestra el pecado a través de los profetas. ¿Qué hace? Habla Jehová y entonces ¿qué dice? No profetizará. El profeta no profetizará. El pecado trae sus consecuencias, pero también vemos algo bueno, algo positivo. Y es que Dios se preocupa de hacernos entender lo que está mal. Aquí está hablando de los profetas, pero si queremos actualizar esos profetas, si lo queremos actualizar, si vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de parte de Dios. Hoy día ya tenemos la palabra profética más segura, la Biblia. Hermanos, la Biblia nos habla y la Biblia nos muestra el castigo, muestra nuestro pecado, el pecado nuestro, el de cada uno. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra mente? ¿Dónde están nuestros actos? Pero también esa palabra profética nos trae arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, como bien enseña aquí esta sección, el pecado trae consecuencias, que es el castigo. Así que Dios quiere que como creyentes comprendamos las consecuencias del pecado, en primer lugar, porque tenemos responsabilidad por ser hijos de Dios, en segundo lugar, porque debemos entender que la consecuencia es el castigo. Y por último, Dios quiere que como creyentes comprendamos las consecuencias del pecado, porque Dios nos ha dado ejemplos de esas consecuencias. Miren lo que dice versos 9 al 15. Dice, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ellas, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra, y derribará tu fortaleza, y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oveja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Recordemos que es juicio contra Israel. Pero vemos que en esa sección habla de juicio contra Samaria. El verso 9
habla acerca de juicio contra Samaria. Comienza hablando de juicio contra Samaria. En primer lugar, mire que dice: proclamad en los palacios de Asdod. Asdod era una ciudad de Filistea, y en los palacios de la tierra de Egipto. Es decir, Dios está llamando a los filisteos y a los egipcios a participar, por decirlo de alguna manera, a juzgar las obras de Israel. Pero ojo, eso nos debe hacer entender que si en este caso Filistea y Egipto podían participar como jueces porque iban a ser parte en el juicio contra Israel, esto nos debe recordar que Dios es el mejor juez para juzgar. Es decir, Dios va a utilizarles a ellos contra Samaria, pero luego Dios se va a encargar de juzgar a ellos también. Así que el verso 9 debemos de entender, en primer lugar, que Dios es el Dios que juzga. Hemos hablado del pecado, debemos de ser ejemplos, hemos hablado de las consecuencias, hemos hablado de las consecuencias del pecado, que es el castigo, y hemos hablado también de cómo Dios va a hablar y va a denunciar el pecado y va a anunciar el castigo. Y en este caso, también la primera parte, cuando vamos a ver ejemplos, lo primero que nos recuerda es que Dios es el juez. Hermanos, creo que cuando tratamos el pecado, se nos olvida que el que nos va a juzgar es Dios. A mí no me va a juzgar mi esposa, no me va a juzgar mi suegro, ni mi padre, ni ningún hermano. Quizá me puedan decir: hermano, está mal, esposo mío, estás mal. O sea, quizás sí me puedan decir que estoy fallando en algo. Pero ellos son tan humanos como yo. A quien realmente debo de temer es que hay un juez por encima de todos y que va a ser el que me va a juzgar, el Señor. En segundo lugar, verso 10 nos habla acerca de la acusación del pecado cometido, ¿no? Hablando de este ejemplo, que es con Samaria, dice, el verso 9 dice: y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, es decir, juicios contra Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Y dice Jehová, hablando acerca de los de Samaria, vamos a ver el juicio: no saben hacer lo recto, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. No saben hacer lo recto. O si lo queremos ver de otra manera, no saben hacer lo correcto. Dios juzga porque realmente no están caminando como deben. Y por último, vemos el castigo. Vemos el castigo que da contra Samaria. Y realmente aquí en el castigo no es solamente contra Samaria, vamos a ver que luego lo extrapola a Israel. Y creo que es algo que debemos de verlo y vamos a analizar cómo nos afecta a nosotros como creyentes. En primer lugar, verso 11 habla de destrucción. Por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. ¿Eso contra quién? Contra Samaria. Es decir, contra Samaria le ha dicho: hay un juez, se te ha hallado culpable porque no haces lo recto, va a haber destrucción. Ese es el castigo. Pero miren lo que dice versos 12 y luego 13 y 15. Versos 12 dice: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Es decir, se van a salvar por los pelos. Se van a salvar por la pura misericordia de Dios. Ellos pensaban, Israel pensaba que por ser el pueblo escogido era más que suficiente para tener el cuidado de Dios, aunque estuvieran desobedeciendo completamente.
Hermanos, y esto es el punto, y volvemos otra vez al mismo punto. Hermanos, cuando practicamos el pecado en nuestras vidas, por el hecho de llamarnos cristianos, por el hecho de tener una Biblia encima de nuestra mesa, eso no evita que si yo practico el pecado, no vaya a tener consecuencias. Israel pensaba eso. ¿Y qué está diciendo? Mira, Israel pensaba de esa manera, que algunos estaban viviendo en Samaria y se iban a salvar por los pelos, por la pura misericordia de Dios. Así que el castigo iba a ser duro contra Samaria. Pero esto iba a ser un ejemplo de lo que le iba a ocurrir a Israel. Amós les está diciendo, miren lo que les va a pasar, lo que les va a pasar a Samaria, para que ustedes reflexionen y actúen correctamente. ¿Y qué les dice? Versos 13 al 15. Oíd y testificad, la casa de Jacob, ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, es decir, va a haber un día, y Dios lo va a hacer porque el pueblo de Israel ha pecado, castigaré también los altares de Betel, es decir, donde iban a hacer los sacrificios, y serán cortados los cuernos del altar, es decir, los va a destruir y caerán a tierra. Ningún Dios va a salvarlos de la destrucción. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas. Es decir, no van a tener un hogar. Dios iba a poner el ejemplo con Samaria. A Samaria lo iban a destruir los hogares, iban a destruir las casas, las vidas se iban a salvar por los pelos. Pero ese mismo castigo por la rebelión del pueblo de Israel, por no arrepentirse, ese mismo castigo lo iban a sufrir ellos. Hermanos, a nosotros también la palabra nos ha dado muchos ejemplos. Tenemos aquí un ejemplo de un pueblo que practica el pecado. Israel es llevado al exilio. Judá es llevado al exilio también. Y aunque regresan y construyen el templo, la gloria de Dios no vuelve a habitar en el templo. Tenemos más ejemplos de las consecuencias del pecado. David con Betsabé. Y recordemos, David se arrepintió, pero al principio no quería arrepentirse. Cuando le llegó el profeta Natán, al principio no quería arrepentirse. El profeta tuvo que usar una historia para que él se diera cuenta de que lo habían cachado en el pecado. ¿Por qué? Porque él no había confesado su pecado. Y sufrió el castigo. A mayor responsabilidad, el castigo también es mayor. Tenemos en Hechos la historia de un matrimonio, Ananías y Zafira, que Dios también da un castigo ejemplar contra ellos. Muy probablemente eran líderes y Dios tiene que castigarlos de una forma drástica, de tal manera que la iglesia tenga miedo y viva una vida santa. Y hermanos, es un ejemplo para nosotros de las consecuencias del pecado. Sigo, Moisés pecó porque Dios le dijo que hablara a la roca, pero Moisés dijo, mira, no me lo creo, Señor, que por hablar a la roca va a salir agua, yo la voy a golpear porque a mí me da la gana. Y entonces Dios lo castiga y le impide entrar a la tierra prometida. Hermanos, tenemos ejemplos tras ejemplos y ejemplos de creyentes donde vemos que el pecado trae sus consecuencias. La no confesión del pecado trae sus consecuencias. Así que Dios nos ha dado ejemplos acerca de las consecuencias del pecado. Hermanos, debemos de tomarnos en serio el pecado. Debemos de tomarnos en serio el pecado, porque el día que yo me tome en serio el pecado, me tomaré en serio la santidad de Dios. Cuando entienda
que lo que veo, escucho y hago, haya algo que desagrada y que no obedece los principios de santidad de Dios, entonces estoy pecando. Cuando soy sensible y obedezco y vivo según la palabra, entonces vivo en santidad. Hermanos, vemos aquí las consecuencias negativas del pecado, pero quiero que lo veamos de forma positiva. De forma positiva, más que pensando en me tengo que portar bien porque si no Dios me va a castigar. Debemos verlo de esta manera. Debo de vivir vidas santas, una vida santa. Debo de vivirla para agradar a Dios en todo momento. Hermanos, tenemos un nuevo año por delante y en este nuevo año podemos seguir progresando en nuestro caminar con el Señor. Es nuestra decisión hacer como lo hacía el pueblo de Israel o realmente tomar en serio lo que dice la palabra, lo que nos enseña acerca de la santidad de Dios y vivir según esa santidad. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios santo, un Dios que odia el pecado. Y Señor, como hijos tuyos, somos los primeros en tener que ser ejemplos de esa vida santa. Señor, ayúdanos a ser conscientes del pecado. Ayúdanos, Señor, a que en esos pequeños detalles que hemos ido dejando entrar, Señor, muchas veces lo hemos dejado entrar no tanto de forma intencional porque estemos pensando quiero pecar contra ti, sino porque nos hemos acostumbrado a ver, a oír, a hacer las cosas de la misma manera que nos hemos acostumbrado a tal grado que, Señor, nos hemos vuelto insensibles al pecado. Señor, vuélvenos a ser sensibles para comprender tu santidad y vivir en santidad. Señor, que nuestra santidad, esa vida santa, esa vida honrándote a ti, dándote la gloria a ti a través de nuestras vidas, pueda servir para que otros te conozcan. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.